Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Queremos desear a todos nuestros televidentes un feliz día de Pascua de Resurrección. Iniciamos nuestra emisión con un completo homenaje dedicado al Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, quien partió de este mundo el pasado jueves, dejando una huella imborrable en el mundo de las letras y la escritura. Decenas de personas en varias partes del mundo le rindieron homenajes a quienes ellos consideran el más grande novelista de América Latina y de todos los tiempos. Las cenizas de Gabriel García Márquez salieron de su casa, donde el destino le puso punto final a una vida de literatura, dedicada al romanticismo y al realismo mágico. Afuera, en las calles de este tranquilo barrio mexicano, admiradores y amigos llegaron para rendirle un homenaje con tulipanes y rosas amarillas, sus preferidas, las mismas que siempre adornaron su solapa en ocasiones especiales. El autor de la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, recorrió luego las avenidas principales de Ciudad de México, el país en el que escribió muchas de sus obras. Fueron sus lectores los que le dieron el último adiós desde las ventanas y los rincones de sus viviendas, en la caravana que lo llevó hasta el Palacio de Bellas Artes de México, donde recibió un sentido homenaje. En el imponente recinto, dos fotografías de Gabo sonriente, anunciando la partida del Nobel de Literatura en 1982, mientras que sus cenizas depositadas en el vestíbulo del palacio recibían la rotación de la guardia de altas personalidades de México y de su país natal, Colombia. A su lado su esposa Mercedes, sus hijos Gabriel y el cineasta Rodrigo, sus hermanos y sus nietas, todos visiblemente tocados por el sonar del acordeón que tanto gozó su padre, esposo e inspirador del amor en el mundo. Muy tristes, pero muy gratamente conmovidos con este homenaje, con esta cantidad de gente mexicana dándole el adiós a Gabo. Es realmente emocionante. Una emoción profunda y uno viendo esta cola de gente. Es impresionante. No, es que uno siente realmente apabullado. Muy conmovido por todo, hemos visto las banderas a media asta en toda la ciudad y ahora vemos esta multitud que se agolpa aquí para rendirle homenaje a García Márquez, pues es muy bello. Sus cenizas aún no se sabe dónde quedarán, pero sus letras seguirán recorriendo países, inspirando a millones de lectores. Colombia entristecía, el presidente Santos declaraba 3 días de duelo nacional. Ha sido, y no exagero al decirlo, el colombiano que en toda la historia de nuestro país más lejos y más alto ha llevado el nombre de la patria. Conocida la noticia, las reacciones en el mundo no se hicieron esperar. Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, dijo a través de una nota de prensa que el Nobel era uno de sus escritores favoritos. Raúl Castro, hermano de Fidel, uno de los hombres más cercanos a Gabo, dijo sobre la partida del Nobel: la obra de hombres como él es inmortal. El expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, así se refirió a su amigo. Desde que leí 100 años de soledad hace más de 40 años, siempre me sorprendieron los dones únicos de su imaginación, claridad de pensamiento y honestidad emocional. Mario Vargas Llosa, otro de los titanes de la literatura hispanoamericana, lamentó la partida de la persona con quien departió en centenares de tertulias. Sus novelas le sobrevivirán y seguirán ganando lectores por doquier. En Ciudad de México, horas después del fallecimiento de Gabo, no paraban de llegar flores amarillas a su casa, mientras se confirmaba que su cadáver sería cremado. En este lugar estuvo el cuerpo de Gabriel García Márquez. No fue incluido en los listados. Nos cuentan las personas, los voceros de aquí de este lugar, que no fue incluido en los listados porque ellos pidieron un manejo de muy bajo perfil. En Bogotá, quienes compartieron muchas etapas de su vida con el Nobel, lamentaron su partida. Un gran amigo y que no dejó de ser amigo con la fama, ni mucho menos. No hubo alguien cercano a Gabo en los 5 continentes que no lamentara la partida del gran escritor. No obstante, hace algunas décadas Gabo sentenció: me considero el mejor amigo de mis amigos, y creo que ninguno de ellos me quiere tanto como yo quiero al amigo que quiero menos.
Y hablando de este tema, en Aruba también hay luto por el fallecimiento del reconocido escritor colombiano, el lingüista Mirto Laclé, con un gran bagaje de conocimiento e información sobre el Nobel de Literatura, nos habló sobre su experiencia al reflejar en sus textos parágrafos del escritor colombiano y sobre lo que marcó en su escritura la marca de Gabriel García Márquez. Después de conocerse la noticia sobre la muerte del escritor colombiano Gabriel García Márquez, el mundo entero se conmocionó, ya que fue un personaje que le hizo un gran aporte al mundo de la literatura. En varias partes del mundo, este escritor, oriundo de Aracataca, pueblo colombiano, sirvió como referencia para miles de escrituras, fragmentos y parágrafos que se escribieron. En Aruba no fue la excepción. El lingüista Mirto Laclé, bajo su obra, cuenta el reflejo de la sincronía de varias obras de Gabo que lo inspiraron no solo a escribir textos, sino a conocer sobre la historia de este gran novelista y escritor colombiano. Para mí fue más que, digamos, dolor, tristeza, a pesar que sabemos que él estaba padeciendo, digamos, de un cáncer. Pero en 1999 dediqué una tesina, y aquí está el título, La narrativa hispanoamericana con lo real maravilloso y el realismo mágico. Hice, digamos, una profundización desde la obra de 1955, empezando 51 con Isabel viendo llover en Macondo, con La hoja rasca, el coronel no tiene quien le escribe, y también La mala hora con la Siere de 100 años de soledad, publicado en 1966, en la casa donde hasta la fecha tuvo su residencia, en la calle, como decimos, del Fuego, cerca de Coyoacán, Distrito Federal, México. Gracias a obras literarias como 100 años de soledad, Crónicas de una muerte anunciada o Memoria de mis putas tristes, muchos escritores pudieron tener en su imaginación pensamientos narrativos con historias mágicas que denotan surrealismos que los inspiraron a plasmar sus obras literarias. Gabriel García Márquez ha podido darnos a imaginar lo que es una realidad que es ficción, y su forma de escribir, y es, digamos, una persona multifacética, ya que es periodista, textos costeños, allí se ve cómo él enlaza, digamos, teje la estructura del texto, pero sobre todo también como, digamos, director, porque ha estudiado en Cinecittà en Italia, y Tiempo de morir, películas de La crónica de una muerte anunciada, y también el último, La memoria de mis tristes, etcétera. Para el escritor Laclé, Gabo siempre será un personaje que tuvo un gran amor por el Caribe, en el cual también incluye a Aruba. Por eso siempre se sintió inspirado y atraído por conocer la historia de este hijo de Aracataca llamado Gabriel García Márquez. Para nosotros ha sido un placer, y estoy hablando también los estudiantes, las personas que han estudiado español, colegas docentes, en nombre de ellos estamos extendiendo nuestro pésame a la familia. Al mismo tiempo que estamos derramando una lágrima, tenemos la alegría porque sabemos que pervivirá para la vida, tanto, digamos, en el Caribe, porque sobre todo, él dice es colombiano, pero más que todo, antes es caribeño, y el único lugar en el mundo que se siente, digamos, bien, confortable, es en el Caribe. Después de 8 días de arduo trabajo, finalmente se declaró controlado el incendio que afectó a los cerros de Valparaíso en Chile. Un equipo de Ahora Noticias, nuestro canal aliado, acompañó a brigadas forestales del Ejército y la CONAF y fue testigo de cómo poco a poco se le pone fin al siniestro más grande en la historia de ese país. Cualquier resto incandescente, cualquier brasa, cualquier humareda que haga el amago de reavivarse, de inmediato evoca los fantasmas del trágico incendio de Valparaíso. Es que los miedos y los temores están aún ahí. Apenas se cumple una semana, pero a 7 días, una buena noticia. Las 125 hectáreas afectadas por las llamas están libres del fuego. El incendio está controlado y fuimos parte de los últimos trabajos de las brigadas forestales, la del Ejército y la de la CONAF, que trabajan juntos para ponerle la lápida al peor incendio de los últimos años. Somos 63 soldados pertenecientes a esta unidad. Entonces estamos finalizando lo que queda de incendio, buscando los últimos puntos calientes con la finalidad de darle tranquilidad a nuestros ciudadanos de que efectivamente el fuego ya se extinguió. Una labor diaria de caminatas interminables en las caprichosas laderas de los cerros que adornan el Valparaíso profundo, los mismos que se tiñeron de rojo. El subteniente Ricardo Armstrong está desde el domingo en la zona para una labor distinta, con sentido de patria y en donde ha visto salir lo mejor de su equipo. Personalmente he sentido un orgullo muy grande por mis soldados, por la gente que trabaja conmigo. Les da lo mismo el cansancio, ellos saben para qué están.
son soldados antiguos, son soldados entrenados y la motivación nunca se da. Las brigadas se combaten cuerpo a cuerpo el incendio. Luego de un verdadero trabajo de joyería, rastrean la zona en busca de los denominados incendios mentirosos, esos que siguen ardiendo de forma subterránea y que pueden surgir de la nada. Hay varias etapas dentro de un combate de incendio y esta es una de las más importantes. Generalmente hay que tener bastante cuidado. Puntos calientes que vayan quedando por ahí, prácticamente liquidar todo este incendio. Una labor silenciosa que se hace cuando las llamas ya desataron su furia, un trabajo minucioso. Son ellos los sepultureros del incendio más grande y feroz que ha azotado Valparaíso. Esta semana el gobierno de Aruba y diferentes sindicatos que tienen representación en el cuerpo gubernamental se reunirán para tratar cambios que fueron propuestos en el fondo de pensión de los empleados públicos. Uno de estos cambios, al parecer, es el aumento de la edad de pensión de estos de la misma forma que en estos momentos rige para los empleados del sector privado. Recientemente el gobierno dio a conocer que se están haciendo diferentes reducciones en sus gastos para poder asegurar que se cumplan las obligaciones en general. Se ha conocido que uno de los gastos más altos que se tienen del presupuesto de gobierno es el de su personal. A raíz de varias conversaciones que se han llevado a cabo, se están tratando varios temas. Uno de estos sería elevar la edad de pensión de los empleados públicos para que de la misma forma que en este momento se rige para los empleados del sector privado, con el fin de salvaguardar su fondo de pensión. Se llevarán a cabo diferentes reuniones entre el gobierno de Aruba con representantes de sindicatos que tienen representación en el aparato gubernamental para definir estos cambios que seguramente serán necesarios para el fondo de pensión de los empleados de gobierno y de esta forma superar los retos financieros que en estos momentos se tienen. Lo que se quiere plantear es una estandarización de la edad de pensión de 65 años, tanto para empleados del sector privado como empleados del sector público. El bebé más obeso de Colombia, Santiago Mendoza, se dispone a viajar en los próximos minutos a Brasil para recibir tratamiento especializado. Nuestro compañero José Fernando Patiño de Noticias Caracol estuvo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, Colombia, y nos envió el siguiente informe. Mire, esto gracias a la operación rescate emprendida por la Fundación Gorditos de Corazón es que hoy podemos decir que Santiago Mendoza se va a buscar un futuro mejor a Sao Paulo, Brasil. En búsqueda precisamente de ese futuro mejor, pues se encuentra también la mamá de Eunice Fandiño. ¿Todo listo entonces para el viaje? ¿Cuáles son sus expectativas, Eunice? Bueno, pues mis expectativas son lograr que allá lo evalúen los especialistas y que mi bebé tenga una mejor vida, o sea, como bebé de 9 meses, que logre empezar a hacer sus actividades como un bebé normal. Después de este tratamiento, ¿cuáles serían las recomendaciones para todas las madres del país? Que estén pendientes de sus bebés, de su alimentación y todo, que no les vaya a pasar como me ha pasado a mí, que se descuiden y el niño le suba demasiado de peso, que lo alimenten como debe ser. Y es que el propósito de este viaje es precisamente evidenciar la problemática de la obesidad a nivel de Latinoamérica, que tiene riesgo latente de muerte cada vez mayor. Salvador Palacio es el director de la Fundación Gorditos de Corazón. ¿Cuál es, digamos, el significado que tiene este viaje para Santiago? Una gran oportunidad, ya que tenemos ya una alianza a nivel internacional con países como Brasil y evidenciar totalmente el problema de la obesidad no solo en Colombia sino en todo el mundo y mejorar la calidad de vida en lo que sea posible con esta alianza estratégica, otros gobiernos de Sudamérica ya interesados para que lógicamente nuestros bebés con nuestros bebés logramos evitar la obesidad y las enfermedades que conlleva la obesidad. Y es que recordemos que Santiago con tan solo 9 meses de edad pues ya pesa 20 kilos, lo que pesaría un niño entre 5 a 6 años de edad. Pues nosotros les deseamos un feliz viaje a esta familia y por supuesto que todo salga como es esperado. Desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, José Fernando Patiño, Noticias Caracol. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.